Bueno, pues una vez que hemos visto cómo podemos utilizar como mecanismo de persistencia de datos, tanto la memoria interna como la memoria externa, a continuación vamos a ver cómo podemos utilizar una base de datos, en concreto utilizaremos una base de datos SQLite para almacenar información estructurada para nuestras aplicaciones en Android. Entonces, a continuación vamos a ver los conceptos básicos de qué es lo que necesitamos para utilizar SQLite. El gestor de base de datos relacional SQLite es un gestor que consiste en una librería autocontenida que incluye todas las funciones necesarias para manejar la propia base de datos. No vamos a tener un gestor de base de datos como estamos acostumbrados, por ejemplo, en Oracle o en MySQL o cualquier otro sistema de SQL Server. Aquí no hay gestor de base de datos. Directamente la base de datos se guarda en un fichero y a ese fichero accedemos utilizando la librería autocontenida de SQLite. También quizás os sorprenda saber que el dispositivo virtual que utilizáis contiene un cliente de SQLite. ¿Vale? Vamos a tener un cliente SQLite para acceder desde el propio dispositivo a la base de datos, hacer las consultas y demás. El conjunto de tablas de lo que conocemos como un esquema o una base de datos lo guardamos en un único fichero. ¿Vale? El tipado en SQLite es un tipado débil. Los tipos se asignan a los valores que insertamos, no a las propias columnas. Hemos dicho que todas las tablas se guardan en un único fichero. Ese fichero, de manera análoga al caso anterior, pues se guardan dentro de la carpeta de datos, el nombre del paquete de nuestra aplicación, dentro del directorio Databases. Los datos en principio son privados de la aplicación, son solo accesibles por la aplicación propietaria. Y a continuación os he puesto un par de enlaces para ampliar información sobre SQLite. Ahí, por ejemplo, si tenéis alguna duda sobre los diferentes comandos que hay disponibles del intérprete, la estructura, los tipos de datos, palabras reservadas, etcétera, accederemos a este enlace. Y en este otro enlace de Android Developer tenéis un ejemplo de cómo podemos crear nuestra base de datos, funciones básicas y demás. ¿Vale? Bien. ¿Cómo desde nuestra aplicación vamos a acceder a una base de datos? Bien, pues para ello necesitaremos implementar una subclase de un objeto que nos proporciona Android, un manejador que el objeto pertenece a la clase SQLite OpenHelper. ¿Vale? Entonces, crearemos una clase que extienda la clase SQLite OpenHelper y para extender esta clase tendremos que implementar un constructor con el nombre de la base de datos y el número de versión e implementaremos el método onCreate, que pues va a ser el que se va a encargar de crear las tablas de nuestra base de datos, un método onUpgrade para cuando cambiemos de versión, ¿vale? Cuando queramos actualizar la versión de nuestra base de datos. Y una vez implementado estos métodos, nos proporcionan un objeto de la clase SQLite Database. De tal forma que en ese objeto vamos a tener ya métodos para realizar la inserción, para hacer la actualización de filas, borrado, para hacer consultas SQL, etc. Una restricción que nos impone SQLite es que las tablas deben de disponer una clave primaria con el nombre _id. Y además es una costumbre, un hábito bastante saludable utilizar un contrato. ¿Qué es este contrato? En este contrato lo que vamos a indicar es cómo se llaman los nombres de columnas y cómo se asocian con los atributos de las entidades que vamos a guardar en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Una vez que definamos nuestra entidad con los atributos que decidamos emplear, vamos a implementar la interfaz base-columns. Esa interfaz base-column nos va a proporcionar dos identificadores.
Un identificador va a ser precisamente --id para la tabla que hemos dicho, perdón, la columna que iba a actuar como clave primaria, y también nos va a proporcionar un identificador para acceder al número de elementos en la tabla. ¿De acuerdo? Bien, el proceso que vamos a seguir para implementar un repositorio de entidades, nosotros vamos a definir, en primer lugar, la estructura de nuestra entidad. Esa entidad, la entidad que queremos hacer persistente en la base de datos, pues tendrá un conjunto de atributos privados. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de un cliente, pues a lo mejor tenemos el nombre, el teléfono, dirección de correo electrónico, su página web, etcétera. Los datos propios que definan, los atributos propios que definan la entidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra entidad, los atributos de nuestra entidad, un constructor y los getters y setters. Además, como luego más adelante veremos, nos interesará que implemente la interfaz parcelable. ¿Para qué utilizamos la interfaz parcelable? Pues esta interfaz nos proporciona pasar entidades completas desde una actividad a otra, sin necesidad de ir asignando cada uno de los atributos en un balde. Si recordáis la semana pasada, en un balde metíamos cada una de las parejas clave-valor. Cuando tenemos que pasar datos de una actividad a otra en un intent, metíamos en un balde todas las parejas clave-valor y después, en la segunda actividad, recuperamos de ese balde cada uno de los datos utilizando claves. Claro, si nuestra entidad tiene 20 o 30 atributos, esto es un proceso bastante pesado. Para ello implementamos la interfaz parcelable. Pues, implementando esta interfaz, en un solo paso, puedo en un intent asignarle un objeto de una entidad en el intent para lanzar la nueva actividad, y en una sola instrucción puedo recuperar la entidad completa desde la segunda actividad. ¿De acuerdo? Bien, entonces el primer paso será definir la entidad. Una vez que definamos la entidad, vamos a definir el contrato de esa entidad. Lo que estamos haciendo en entidad contract es definir los nombres de las columnas en la base de datos. ¿Por qué definimos estos nombres de columnas? Pues porque así, independientemente de los nombres de los atributos que utilicemos en la entidad, hacemos que nuestras columnas pasen a ser completamente independientes para la implementación, ¿vale? Y en nuestra aplicación luego vamos a utilizar esos nombres que vamos a definir en el contrato de la entidad. Bien, una vez que haya definido esta entidad contract, que es una clase abstracta donde únicamente vamos a definir constantes, implementaremos el repositorio. Hemos dicho que para implementar un repositorio, un almacén de entidades, lo que vamos a hacer es extender la clase SQLite OpenGLP. Para ello implementaremos el constructor, decíamos, con el nombre de la base de datos y el nombre de versión, y esto nos proporciona un objeto de la clase SQLite Database. Y a través de ese objeto realizaremos todas las operaciones que queramos proporcionar en nuestro repositorio. Los valores, vamos a ver que vamos a utilizar la clase ContentValue para asignar parejas clave-valor. Y cuando hagamos consulta, lo recuperaremos con un cursor. Cuando hagamos una consulta, nos va a devolver una tabla que recorreremos empleando un cursor. Finalmente, una vez que tengamos implementado nuestro repositorio, utilizaremos este repositorio en nuestra aplicación.